Un cordial saludo. Nuestro tema es interferometría SAR. Presentamos Jesús Eduardo Gómez, Johnson Arturo Alarcón y Cristian Felipe Bernal. En ese mismo orden apareceremos y presentaremos nuestro tema. La interferometría SAR cuenta con varios elementos. Tenemos las imágenes satelitales que obtenemos, son más o menos de este estilo, los satélites y finalmente nuestro objetivo para nosotros los ingenieros civiles y sobre lo que hemos centrado en nuestra presentación es en este tipo de abducciones o desplazamientos verticales de los terrenos. SAR hace referencia al radar de apertura sintética, funciona con ondas microondas o señales de radio microondas más bien. Es un método activo, quiere decir que enviamos una señal y obtenemos una señal de retorno desde el espacio con satélites. Los satélites envían ondas oblicuas, o sea, quiere decir que no envían señales de manera vertical, sino de forma lateral. Eso presenta una ventaja que más adelante explicaremos. Para la obtención de imágenes tenemos el satélite que se encuentra o se debe encontrar una órbita heliosincrónica. Hemos hecho un slide aparte donde indicamos que un satélite en órbita heliosincrónica es aquel que pasa sobre el mismo punto a la misma hora siempre. Si lo ponemos en Bogotá para que pase a las 12 del día sobre Montserrat exactamente, lo vamos a tener así, siempre. Eso es una ventaja y eso nos permite generar una imagen de buena calidad. Finalmente lo que obtenemos es un interferograma. El interferograma es el que nos permite determinar qué desfases hay en las ondas de radio que hemos enviado. Para eso debemos contar con un modelo digital de elevación del terreno. ¿Sí? No necesariamente está basado en los satélites que conforman el sistema SAR. Y pues, como les comentaba al principio, tenemos imágenes que son en falso color, ¿sí? Y que a través de ordenadores y algoritmos las organizamos. Existen básicamente dos tipos de interferometría. La INSAR, que se utiliza para medir diferencias de altura, entonces nos sirve para hacer, por así decirlo, nivelaciones de terrenos en grandes extensiones. Y la DINSAR, que la podemos utilizar para movimientos de tierra horizontales o movimientos de la zona que estemos levantando, como las placas tectónicas o un tajamar que se esté moviendo por efecto de la corriente de agua. Esta es una de las tantas aplicaciones que tiene esta tecnología. Una de las ventajas del DINSAR es que podemos hacer la medida o la toma de datos comparativa. Quiere decir que puedo tomar un punto hoy y en un tiempo X, puede ser bastante largo, vuelvo y tomo una medida. Entonces puedo determinar, como explicaba anteriormente o decía anteriormente, el tema del desplazamiento de una placa o un terreno que está subduciendo por alguna razón. Los equipos SAR pues son generalmente provenientes de países realmente desarrollados, cuentan con varios tipos de satélites, principalmente europeos, canadienses, alemanes y japoneses. Generalmente sus órbitas son entre los 500 y los 800 kilómetros de elevación y pues presentan muy buenas resoluciones. Hay algunos casos o algunas referencias donde dicen que incluso se habla de resoluciones de 3 por 3 metros. Cada cuadrito o píxel va a ser de 3 por 3 metros, entonces es bastante preciso y útil. Finalmente, sobre lo que vamos a centrarnos es en el uso del DINSAR en subsidencias. Las subsidencias pues se pueden deber a fenómenos como la pérdida de agua en acuíferos que generan desplazamientos verticales del terreno, ¿sí? En minería también sucede lo mismo. Entonces las bases de datos SAR y el uso de estos elementos pues nos permiten habilitar y detectar este tipo de comportamientos o fenómenos en una obra o en un terreno bastante grande. Buenas tardes, mi nombre es Johnson Alarcón. Continuando con el tema de interferometría SAR,
vamos a hablar de lo que son las plataformas utilizadas en la actualidad en interferometría SAR. Uno de los satélites de última generación es el satélite ENVISAT, Environmental Satellite, que es de observación terrestre, construido por la Agencia Espacial Europea ESA. Fue lanzado el 1 de marzo de 2002 en un cohete Ariane 5 en una órbita polar sincrónica con el Sol a una altura de 790 kilómetros, más o menos 10 kilómetros. El ENVISAT es el mayor observatorio de la atmósfera y superficie terrestre lanzado en los últimos años. Este satélite está equipado con el sensor ASAR. Lamentablemente, desde el 2012 se perdió todo contacto con este satélite. Este satélite es el que observamos en esta imagen. Anterior al ENVISAT, la ESA lanzó el European Remote Sensing Satellite EARTH-1, el primer satélite de observación de la Tierra. Fue lanzado el 17 de julio de 1991 por un Ariane 4 desde Kourou, Guyana Francesa, en una órbita polar sincrónica con el Sol a una altura de entre 782 y 785 kilómetros. Este satélite se observa en esta imagen. Su sucesor fue el ER-2. Este fue lanzado el 21 de abril de 1995, también por un Ariane 4 desde Kourou. Es prácticamente igual que el ERS-1, pero añadiéndole el GOM, Global Ozone Monitoring Experiment, y un espectrómetro de absorción, como podemos ver en esta imagen, el satélite ER-2. El siguiente es el HERS-1. Es un satélite de observación para cubrir la superficie terrestre mundial, orientado a la observación alrededor del planeta y la explotación de los recursos. Fue lanzado en una órbita solar sincrónica a una altitud de 568 kilómetros con un periodo recurrente de 44 días. Por el vehículo H-1 de lanzamiento el 11 de febrero de 1992 por el Organismo Nacional de Actividades Espaciales de Japón, NASDA. Este satélite lo podemos observar en esta imagen. El siguiente satélite es el RadarSat-1. Este fue lanzado el 4 de noviembre de 1995. Es un resultado de un consorcio entre el gobierno canadiense, la industria privada y la NASA. Su órbita heliosincrónica tiene un ciclo repetitivo de 24 días. El siguiente fue lanzado el 14 de diciembre de 2007 y es el RadarSat-2. Este fue lanzado desde Baikonur, Kazajstán, por el transbordador Soyuz y se prevé que alcance una vida útil mínima de 7 años. Esta figura recoge el porcentaje de utilización en la aplicación DINSAR de los distintos sensores SAR satelitales disponibles. Como podemos observar, los de mayor utilización son el ERS-1 y el ERS-2 con un 43 y un 40%. Los de menor utilización son el HERS y el RadarSat con un 5%. Ahora vamos a hablar de lo que es la viabilidad y fiabilidad de la interferometría SAR. Algunas ventajas y desventajas son las siguientes. Una ventaja es que puede cubrir grandes áreas de hasta 10.000 kilómetros cuadrados. Otra es que la técnica DINSAR podría ser aplicable al control complementario al que se realiza con topografía convencional o DGPS. Esto es posible ya que se han hecho estudios comparando ambos métodos y sus resultados no han presentado grandes variaciones. El otro es que la posibilidad de detectar subsidencias de orden subcentimétrico hace que la técnica sea viable en la monitorización de casi cualquier estructura de tierra que esté sujeta a desplazamientos. De acuerdo a lo descrito anteriormente, se llega a los siguientes enunciados sobre la aplicación de la técnica DINSAR en la construcción. La técnica DINSAR puede cubrir grandes áreas de hasta 10.000 kilómetros cuadrados con un costo bajo por hectárea. La técnica DINSAR es viable en varios campos de aplicación, ya que se ha mostrado su potencial de monitorización de velocidades de deformaciones subcéntricas. En la etapa constructiva, es una técnica complementaria a la auscultación, siempre que el periodo de construcción sea suficientemente extenso como para poder contar con la cantidad de información necesaria para emitir un informe consistente.
En la etapa de monitorización de la obra, DINSAR tiene un gran potencial de uso debido a la obligatoriedad de monitorizar la obra entre 5 y 15 años después de finalizada, a su bajo costo por hectárea y al registro de movimientos en áreas extensas aledañas a la obra. En la bibliografía consultada se ha podido observar que los resultados obtenidos mediante DINSAR han sido contrastados con otros métodos tradicionales de monitorización de subsidencias como el GPS y la nivelación geométrica de precisión. Así, las mediciones registradas mostraban resultados con escasa variación entre técnicas. Por último, tenemos las desventajas de la interferometría SAR. Como desventajas se pueden enumerar las siguientes. Frecuencias de muestreo. Puede ocurrir que las frecuencias de muestreo de una auscultación corriente sea superior a la frecuencia de adquisición de imágenes para estudiar. Por tanto, no se ha estudiado la viabilidad de aplicar la técnica a obras en las que se necesite contar con datos diarios. Otra desventaja son algunos problemas técnicos. Ocurrencia de algunos problemas técnicos a la hora de obtener imágenes satelitales SAR, por ejemplo, los problemas técnicos orbitales que afectaron al ER-2. Evolución de los métodos para medir deformaciones del terreno. Bueno, observamos que la técnica INSAR ha evolucionado drásticamente con el tiempo. A continuación describiremos las siguientes evoluciones y técnicas derivadas. Bueno, la primera es la INSAR de dispersión persistente. Esta hace mediciones de movimientos del terreno en puntos de dispersión persistente. Estos puntos de dispersión persistentes se seleccionan previamente y se caracterizan por ser tales como los tejados de edificios, estructuras metálicas y elementos naturales. En las zonas urbanas pueden haber 600 puntos de dispersión persistentes por kilómetro cuadrado. Esta técnica ofrece la posibilidad de obtener un registro de movimientos históricos de más de una década por cada punto de dispersión persistente individual. Esta técnica utiliza datos adquiridos de satélite radar como el ERS-1, ERS-2, Envisat y RadarSat. Todo el Reino Unido y la mayor parte de Europa continental y gran parte de Estados Unidos y Japón tienen suficientes datos para permitir el proceso de la información con las imágenes adquiridas con regularidad. Debido al gran volumen de datos, la superficie máxima procesable de un bloque es actualmente de 50 por 50 kilómetros. Esta filtra los errores inducidos por la atmósfera y la topografía en relación a las determinadas condiciones climáticas y precisión de los modelos terrestres. Mediante esta, la actualización de al menos 30 escenas para calcular una corrección atmosférica de los interfogramas. Otra técnica es la INSAR con reflectores de esquina. Esta se utiliza para las mediciones en puntos específicos y predeterminados. Se puede hacer uso de reflectores de esquina de bajo coste, actuando como puntos de dispersión permanentes artificiales construidos a propósito. Es una herramienta ideal para supervisar el desplazamiento de obras de la ingeniería tales como las presas, los puentes, los oleoductos, edificios o incluso zonas inestables de las laderas. Otros son los transmisores activos de tipo compacto. En la actualidad se han desarrollado los transmisores compactos activos, que son dispositivos automáticos que transmiten una señal de radar hacia la antena radar del satélite que está en órbita. Esta transmisión es registrada por el satélite de la misma manera que un haz de luz refleja en un reflector de esquina y permite la misma medición precisa del desplazamiento del terreno. Los transmisores activos de tipo compacto son más sencillos de instalar que los reflectores de esquina, son menos vulnerables estructuralmente y suponen un considerable ahorro de costes. Actualmente están siendo evaluados por el grupo NPA como sucesores naturales de los reflectores de esquina para la medición de los puntos específicos. Podemos concluir que la técnica INSAR es viable y fiable para la medición de subsidencias continuas por su precisión subcentimétrica debido a sus fundamentos físicos y matemáticos. Se puede emplear la técnica para la evaluación de la
fiabilidad de las estructuras de tierra como presas de materiales sueltos, movimientos de taludes o incluso varias estructuras al mismo tiempo, siempre y cuando los movimientos sean lo suficientemente lentos. Actualmente se cuenta con un historial de más de 17 años de imágenes del globo terrestre adquiridas con sensores SAR, las cuales están disponibles para ser procesadas y tanto para calcular subsidencias del terreno. Muchas gracias.